La 1:18, seguimos en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER. Nos vamos a ir hasta el Hospital Recoletas Campo Grande, que está ampliando sus instalaciones y construye nuevas plantas de hospitalización y consultas para mejorar la seguridad de pacientes y personal sanitario, con la espectacularidad también de esa grúa, como hemos comentado también al principio de nuestro programa, en la plaza de Colón, que bueno, cada vez que pasas andando con el coche hay que tener cuidadito, pero claro, te fijas, ¿no? Porque es algo verdaderamente espectacular, muy muy grande la grúa, y sobre todo también lo que hoy están descargando. Vamos a empezar hablando con Belén Gallego, que es la gerente del Hospital Recoletas Campo Grande, aunque tenemos también la unidad móvil de la radio allí en la plaza de Colón. Belén, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, ¿qué tal? Encantada de atenderos. Me alegro mucho. Oye, Belén, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo en el Hospital Recoletas Campo Grande? Pues mira, te cuento. Estamos diseñando un nuevo edificio con la necesidad de ampliación de los espacios que tiene el hospital para poder atender a todos los pacientes, ¿no?, con todas las garantías de distanciamiento social, garantías de seguridad, que es necesario más que nunca ahora que llevemos a cabo. Uh-huh. Estamos haciendo con un procedimiento, un modelo constructivo diferente. Sí, muy innovador, ¿no? A base de módulos. Muy innovador, novedoso, a base de unos módulos. Además es un sistema muy respetuoso con el medio ambiente, a base de unos módulos que se van ensamblando, ¿vale? Y que posteriormente, simplemente se rematan las uniones, los conductos, y a partir de ahí nos va a permitir poder entrar en funcionamiento en un periodo muy breve de tiempo. Y lo que estáis haciendo son nuevas plantas, ¿no? Creo que son 4 exactamente. 4 plantas, 2 de ellas dedicaremos para ampliar la hospitalización y otras 2 plantas irán dedicadas a la asistencia en consultas externas, incrementando también espacios de zonas de espera, para poder un poco garantizar lo que es el objetivo de todo esto, ¿no? Que tengamos espacios seguros y que los pacientes puedan acudir a nuestros hospitales tranquilos, con seguridad, con confianza, y a su vez que esa confianza también, esa seguridad también se la traslademos a nuestros trabajadores. Sí, bueno, Belén, ahora se ven grandes obras, ¿no? Pero da la sensación, Belén, de que el hospital siempre está como, no sé si en obras, en ampliación, reformas, en mejoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que sí. Realmente en este sector yo creo que la evolución requiere de mejoras y innovaciones constantes. Eso nos hace estar en constantes obras de mejora, de adaptación de nuevos espacios, de puesta en marcha de nuevos servicios, de incorporación de nuevas tecnologías. Pero este sector es así. Este sector exige estar en esa situación y en esa mejora y en esa evolución constantemente. Uh-huh. Oye, y lo que estáis ampliando, mucha capacidad, ¿no? Más supongo que muchas más habitaciones, más salas de espera, más consultas. Sí, la idea es que entren 22 habitaciones más, 16 consultas, 8 salas de espera. Y todo esto está también marcado dentro de un proceso de reorganización que tenemos en el hospital. Ya como consecuencia de toda esta pandemia, hemos trabajado en la implantación de un plan de securización importante, ¿no?, que va acompañado lógicamente de estas adaptaciones, de estas reformas, de este modelo constructivo en el que vimos una solución rápida para poder acometer la necesidad que teníamos encima de la mesa y poder dar esa respuesta. Uh-huh. Luego hemos llevado a cabo otro tipo de actuaciones dentro del hospital, a base de equipos de purificación de aire, plan de securización, tema de controles de accesos, unas máquinas de luz ultravioleta que utilizamos en los quirófanos y en algunas áreas de urgencias para poder garantizar esta desinfección. En fin, un montón de actuaciones que la situación exige que llevemos a cabo para poder hacer las cosas como creemos que debemos. Como Dios manda, Belén Gallegos, como decíamos, el método constructivo escogido, es bastante novedoso, ¿no? En Valladolid, y novedoso también en el sector sanitario. Me contabas que respeta el medio ambiente y que reduce el consumo de agua y energía, pero claro, ahora vamos a ir con la unidad móvil, con esa grúa que llama tanto la atención, sí. Y creo que tiene que mover 12 toneladas de peso, ¿no?, de cada estructura, algo increíble, ¿no? Sí, cada habitáculo soporta un peso de 12 toneladas. Fíjate. Yo creo que la grúa, no entiendo mucho de grúas, es verdad que llama mucho la atención, lógicamente por la espectacularidad, ¿no? Pero yo creo que tiene una capacidad, algo así, me decían como 60 toneladas en punta, algo que es una barbaridad, claro está. Sí. Pero está preparado para ello. Muy bien, Belén, pues nos vamos a ir con la gente de la grúa de Tinló y con nuestra unidad móvil. Te dejamos, Belén, que lo escuches si quieres y que sigas trabajando. ¿De acuerdo, Belén? Perfecto, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós, Belén Gallegos. Bueno, pues